Pues son las 10 y 11 minutos de la noche, como siempre en directo, en Cuestión de Prioridades. Vamos ya con la noticia política y polémica de esta semana en Castilla y León. Nos referimos al insulto del vicepresidente de la Junta llamando imbécil a Francisco Igea en el hemiciclo de las Cortes Regionales, en pleno debate, y todo lo que ha derivado después. Igea ha llevado al juzgado al presidente del Parlamento, a Carlos Pollán, y al portavoz adjunto de Vox por intromisión en el derecho al honor e injurias, por publicar un tuit en el que aparece el procurador sentado en un juicio por un delito leve del que fue absuelto hace 3 años, y en el que escribían: no estaba esperando a que le sacaran a bailar, estaba en el banquillo de los acusados por unas denuncias de amenazas a uno de sus militantes, y concluía: ex vicepresidente Macarra. También Igea pide a la mesa de las Cortes que sancione a García Gallardo por insultarle. Hoy tenemos a uno de los protagonistas de esta lamentable noticia. Hemos cursado invitación al resto, esperamos contar también con su presencia. Francisco Igea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. De estos dos caminos que ha emprendido usted, el judicial, digamos, y el parlamentario, ¿dónde cree que puede tener más éxito o dónde puede haber esa sanción que usted está pidiendo? Bueno, vamos a ver. Antes de empezar, permítame, José Luis, que primero que agradezca la invitación a este programa. Yo creo que siempre es de agradecer tener esta oportunidad y esta ventana, y que agradezca sobre todo a los trabajadores de esta casa que viven una situación difícil, con la cual nosotros nos solidarizamos y tenemos mucha empatía, y han denunciado algunas cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos cursado hoy mismo una proposición no de ley, mañana le daremos conocimiento, porque creemos que hay que cambiar algunas cosas. Pero eso no quiere decir que uno sea maleducado y aproveche esta invitación para hablar de otra cosa. Yo voy a hablar de lo que usted me propone. Mire, ¿dónde vamos a tener más éxito? No lo sé. No sé si vamos a tener éxito en alguna parte de los dos caminos que hemos emprendido, pero sí sé lo que dice el reglamento. El reglamento dice taxativamente que no se puede interrumpir a quien está en el uso de la palabra, y dice que los procuradores han de comportarse con decoro y evitar los insultos. Eso está en el reglamento. Sé que todos los ciudadanos de esta comunidad y los de este país han visto como un procurador, porque el vicepresidente en ese caso es un procurador más, interrumpía la sesión, me insultaba, se reiteraba y se negaba a disculparse, mientras que el presidente de las Cortes hacía oídos sordos y no utilizaba el reglamento como le correspondía. Yo espero que la mesa de las Cortes haga aplicar el reglamento. ¿Por qué lo espero? Bueno, porque creo que hay una mayoría en la mesa de las Cortes que no respalda este tipo de comportamientos. Y espero que el Partido Popular y el Partido Socialista, que están en la mesa de las Cortes, hagan aplicar el reglamento. Antes se debe de reunir la comisión del procurador, que también lo hemos solicitado, y espero que ahí no tengamos problemas en que se cumpla el reglamento y se sancione al procurador que tomó esa decisión equivocada, y se reconvenga también al presidente de las Cortes, porque el presidente de las Cortes no hizo su trabajo, y no hizo su trabajo delante de toda España. No es una cosa sobre la que haya dudas. Usted no ha hecho su trabajo, usted tenía que haber llamado al orden, al vicepresidente, y haberle pedido, por favor, que retirase esas palabras. Y no se hizo. Por tanto, esperamos que ambas cosas sucedan en la mesa. Respecto al asunto judicial, bueno, ahora hay un acto de conciliación. Permíteme, porque vamos a ir primero por un caso, luego por el otro. Hablamos del vicepresidente de la Junta, usted le denomina procurador, porque es procurador también en Cortes. Claro, usted pide sanciones. Es verdad que en el reglamento de las Cortes no hay sanciones concretas, es todo como muy amplio, pero usted lo que está pidiendo es que rectifique públicamente allí en el hemiciclo de nuevo. Es un poco lo que... Eso ya se lo pedí. Eso ya se lo pedí, y no lo hizo, y tiempo ha tenido. Ha pasado una semana y nadie lo ha oído rectificar. Entonces, ¿cuál es la sanción con la que usted quedaría, digamos, satisfecho? Las sanciones que se ponen en este caso, bueno, la suspensión durante un pleno, lo que corresponda, lo que entienda la mesa, dependiendo de la gravedad que entienda que tiene el hecho. Oiga, que usted entiende que no tiene ninguna gravedad. Bueno, pues sale usted y se lo explica a los españoles, ¿no? Oiga, mire, es que nuestro Parlamento es así, es un Parlamento tabernario, y aquí estas cosas pueden suceder sin que pase nada. Yo creo que eso no es un buen mensaje. ¿Por qué? Porque eso no va a bajar el nivel de crispación. O sea, si resulta que esto sale indemne, pues puede ocurrir cualquier cosa. A partir de ahora ya cualquier cosa es posible. Por tanto, espero que el sentido común y el sentido institucional impere. ¿Con qué? Es lo mismo. Si lo importante es que quede claro que esto no se puede hacer.
Y en el caso del presidente de las Cortes, el portavoz adjunto, por ese tuit que uno publicó, el presidente retuiteó, ahí me imagino que será más tipificado. Tendrán que rectificar públicamente en Twitter. En nuestra opinión, la mía y nuestros asesores legales, es un caso en el cual existe una posible difamación. ¿Cuál es la diferencia? Mire, cuando uno lleva en este oficio 7 años que llevo yo, está acostumbrado a todo. O sea, oiga, si yo hubiera perdido el tiempo en denunciar cada insulto, difamación, basura, bueno, a mí me han llamado de todo, menos de la muerte de Manolete, creo que se me ha acusado casi de todas las cosas, de cosas gordas, gordísimas, pero es que este ya no es el caso. Este es el caso en el que un señor utiliza un caso en el cual lo que ocurre es que se demuestra palpablemente que yo soy un inocente. Y estás utilizando eso, que supone que has pasado por un juzgado, con tu familia, que te has sentado porque has querido. Oiga, mire, yo cuando esto empieza, y bueno, todos somos aquí viejos en este asunto, yo podía haber renunciado a mi carrera, haber dicho, mira, quedáis con la candidatura, yo no recurro, yo no me paso por esto, y ahí se habría acabado todo. ¿Le ha dolido más personalmente la parte de Twitter que la del hemiciclo? No me duele porque entonces ¿para qué sirve la justicia? Entonces ¿para qué hemos pasado por todo esto? Entonces ¿para qué pasé por todo eso? ¿Por qué dejé pasar a la prensa a aquel juicio, el que yo recuerdo muy bien, creo que algunos estabais allí, y la juez preguntó, oiga, ¿deja de pasar? Y dije, sí, déjelos pasar, porque yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que ha ocurrido, tiene derecho a saber cómo se hace justicia y tiene derecho a saber qué es lo que pasa. ¿Para qué ha servido todo eso? Para que después 2 personas, una de ellas el presidente de las Cortes, diga, oiga, es que este en realidad es un delincuente. ¿Qué es lo que viene a decir? Está denunciado por unas amenazas y sentado en el banquillo de los acusados. Eso da a entender a la población que ahí hay un delincuente. No da a entender que hay una persona al que se le ha hecho una acusación con intereses espurios, como dice la denuncia, como dice la sentencia, perdón, que todo el mundo vio en aquel juicio público de qué se trataba, por qué habíamos sufrido eso, por qué yo y mi familia habíamos pasado por todo eso. Resulta que todo eso que sufres no sirve para nada. Oiga, mire, yo espero que la justicia sirva por lo menos para decir en este país quién es inocente y quién no. Estará escuchando estos días a muchos dirigentes de Vox que se están defendiendo por este asunto, diciendo que a ellos también se les maltrata, que en muchos plenos, muchos partidos les llaman maltratadores, misógenos, fascistas. ¿Usted cree que esos son insultos? ¿Es crítica política? ¿Les anima también, si pasa esto, a que vaya a los Vamos a ver, a los es que una cosa es un tribunales? insulto y otra cosa es una difamación. Y una cosa es una descalificación o una frase poco afortunada y otra cosa es que te acusen de un delito que la justicia ha demostrado que es inexistente. Son 2 cosas diferentes. Mira, la crítica política, el debate político, muchas veces es bronco. Yo procuro utilizar un arma peligrosísima en el Parlamento, que es la ironía. Y comprendo... Tenemos unos momentos irónicos. ¿Usted quiere que les veamos? Bueno, como usted no ha insultado imbécil a nadie, eso está clarísimo, y eso pasará a los anales de la historia del parlamentarismo de Castilla y León. Y ha tenido sus lindezas también, ¿eh? Bueno, vamos a verlas, días, y luego me dice. Son ustedes tan fachas como ellos. Está bien que haya un mago en este gobierno que es un circo con demasiados payasos. Luego, no se asombren de que le llamen ultras, no se asombren de que le llamen fachas, porque es lo que son. Que se ha convertido en una especie de facha, de llavero, de souvenir. Esto no es una pasada de frenada, según usted. ¿Eso es crítica política o es esa ironía? ¿Quiere que le cuente las veces que me han llamado a mí derecha, facha, de todo? De todo es poco, ¿eh? Es poco. Es decir, el Parlamento, depende de cómo utilice cada uno sus recursos, es un sitio donde la polémica debe de estar presente, donde debe estar presente el debate. Y uno no tanta, señor Igea, que estamos viendo cosas. No, bueno, lo que estamos viendo. Pero lo que no se puede hacer en el Parlamento es interrumpir, es insultar, es utilizar la presidencia de las Cortes de manera parcial. Oiga, yo ya llevo una semana un poquito, en fin, la del presidente de las Cortes el otro día estuvo bien, es que al día siguiente le dio turno por alusiones al insultador. Oiga, esto es mítico. O sea, nos lanzó una homilía de 3 minutos utilizando el turno por alusiones sin que hubiera hecho nadie ninguna alusión. Es verdad que cuando hoy el presidente de la comisión en la que estaba
me ha interrumpido 2 veces en el uso de la palabra cuando me metía o criticaba la política de los consejeros de Vox. Es que eso no lo puede hacer usted, oiga. Es verdad que cuando ocurren estas cosas, no es la primera vez, ya hemos visto momentos muy tensos, incluso en la legislatura pasada, todos los políticos salen enseguida a entonar el mea culpa, hay que reconducir esto, el diálogo no puede ser, etcétera. ¿Usted cree que esta va a ser la tónica habitual esta legislatura? ¿Usted va a intentar que eso no sea así, digamos, para... a veces es verdad que en el fango, también de las redes sociales, todos entran. Yo voy a intentar que se hable de las cosas. Mire, yo en ese pleno, que ha sacado esas imágenes, claro, cada uno saca las imágenes que quiere, ¿no? Pero en ese pleno, en esa pregunta parlamentaria al presidente de la Junta, yo le hablaba de las 3 cosas más importantes que debe hacer un político en la Junta, de qué 3 cosas debe de defender: las vidas, los derechos y las haciendas. Le hablaba del exceso de mortalidad durante este año en la comunidad, que es brutal, brutal, sin explicar. Le hablaba del deterioro de los derechos en la comunidad, del acoso a la prensa, de la violencia de género, de la falta de ayudas a las mujeres con violencia de género, asunto creo que hoy, desgraciadamente, de actualidad. Le hablaba de cómo ha empeorado nuestro PIB con respecto al resto de la nación, de cómo ha empeorado la inflación, de cómo han empeorado nuestros salarios, nuestro índice de producción industrial. De todo eso le hablé en 3 minutos de intervención al presidente Mañueco. Y él me mandó a llorar a Twitter y a bailar en TikTok. Oiga, mire, usted saque el corte que quiera, ¿no? Pero en esa pregunta, de 3 minutos, 2:45 los dediqué a hablar de este asunto. Bueno, ese día aquí en este programa se dio su versión también. Vamos a hablar de su partido, porque no pasa por buenos momentos, señor Igea, ustedes conscientes, están en pleno proceso de refundación para convocar una asamblea general en diciembre, principios de enero. ¿Hacia dónde tiene que ir Ciudadanos o qué cambios tiene que incorporar para salir a flote? Y sobre todo, ¿quién tiene que liderar ese proyecto? Bueno, el líder es al final, ¿no? Quiere decir, oiga, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Y entonces buscaremos la persona adecuada para eso que queremos hacer y para esa manera de hacer las cosas. ¿Yo qué creo que debe hacer el partido? Bueno, yo estoy haciendo aquí lo que creo que se debe de hacer. ¿Yo qué hago en la política autonómica? Pues también intentar demostrarle a mi partido que en los momentos difíciles, con malos resultados, se puede hacer política si uno hace política con convicción en sus ejes fundamentales que le diferencian del resto del marco político. La defensa de los derechos y libertades a ultranza, la defensa de nuestras políticas de regeneración, la defensa de un partido útil y no de un partido que se ha visto como una mera solapa de otro partido. Yo creo que cometimos errores y que todos somos conscientes de esos errores. Yo no me voy a pasar la vida diciendo ya lo dije, porque tengo un récord histórico en mi partido de ya lo dijes, y yo creo que ya está bien, ya se dijo, y que es evidente que esos errores nos han traído hasta aquí. Pues no cometamos más esos errores. Y que nosotros somos un partido que puede estar en el 5, o que puede estar en el 7, o que puede estar en el 10. Recuerdo que hoy en las elecciones de Italia uno de los grandes ganadores, se supone, tiene un 7, que es el partido de Berlusconi, tiene un 7%. Con un 7%, con un 5%, se deciden políticas. Y lo que tiene que hacer el partido es demostrar a los españoles que cuando uno está en política es útil si está en el gobierno, si está en la oposición, y que está para cambiar cosas y para marcar ejes políticos que nosotros son esenciales. ¿Y se plantea dar el paso, como ya hizo en su día, enfrentándose, entre comillas, el verbo a Inés Arrimadas, para liderar este nuevo proyecto, este nuevo Ciudadanos? Yo creo que el partido no debe de ir a un congreso que sea traumático, porque no está para muchos traumas, no está para muchos traumas. Y lo que estoy haciendo en estos días y lo que procuro es, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo en el cual, cuando el proceso finalice, los ciudadanos vean que efectivamente hemos cambiado, que el cambio tiene que ser real, tiene que ser visible. Si hacemos una cosa que sea puro maquillaje, la gente lo va a ver, y tiene que ser visible, tiene que ser visible. Oiga, al final... Me ha contestado, ¿le apetece dar ese salto, dar ese pasito? Me apetece dar ese salto. Hay cosas que ya he hecho en mi vida. Esto ya lo he hecho. Y no lo volverá a hacer. Esto ya lo he hecho y, oiga, igual
es el momento de que lo haga otro, ¿no? Pero no se trata de dar el salto a enfrentarse. Lo que sí que me apetece es que mi partido tenga un liderazgo renovado, una estructura renovada, una imagen que sea convincente. Y yo voy a estar en ese trabajo. Pues usted ha sido muy crítico con su partido muchas veces, pero es verdad que se ha mantenido en él, no se ha ido al Partido Popular como han ido muchos, ha habido una fuga de dirigentes de Ciudadanos, no sé si es que a lo mejor tampoco le querían o usted no ha querido marcharse. En cualquier caso, se está publicando mucho estos días. La procuradora Marta Sanz, que era una persona muy cercana a usted, miembro de la Mesa de las Cortes, delegada de Comunicación de Ciudadanos, ¿se va al Partido Popular, se queda en Ciudadanos? Bueno, es una buena pregunta para Marta, no para mí. Yo lo que sé es que Marta ha aparecido en un acto del Partido Popular. Yo he hablado con ella después, he hablado poco por WhatsApp, y ella será quien tenga que tomar esa decisión. Yo creo que no hay nadie en este partido ni en este país que me haya visto hablar mal de nadie de los que se han ido de mi partido, ni a un sitio ni a otro. Recuerdo cuando se fue María Montero. Bueno, alguna pullita saltó. Bueno, recuerdo perfectamente lo que dije en ese momento y si quiere lo ponemos. No lo tengo. Bueno, yo sí, lo tengo aquí. Recuerdo perfectamente lo que dije. Otra cosa es las cosas que pasaron después. Pero yo soy respetuoso con la gente que toma esas decisiones siempre y cuando no nos llamemos a engaño. Oiga, mire, si tú de repente decides que un partido conservador que no apuesta por la transparencia, que no ha hecho un cambio programático esencial, que en esta comunidad está pactando con el populismo más de ultraderecha que ha habido en este país, ¿te parece que es, oye, tu sitio? Pues muy bien. Hombre, lo único que sí que podría decir, hombre, al final vamos a ver quién buscaba tránsfugas, porque estuve oyendo a Mañueco decir que es que los del PSOE buscaban tránsfugas. Hay mucha gente en la calle. Igual él era uno de los que buscaban tránsfugas. Quiero que pregunte también los tertulianos, pero le voy a hacer una pregunta que me hace, mucha gente, yo creo que es Vox Populi. Se preguntan, Francisco Igea, como vicepresidente de la Junta en la anterior legislatura, el azote del Partido Socialista en Castilla y León, tensiones muy duras con Luis Tudanca, con Ana Sánchez. No sé si casi se hablaban en los pasillos, el azote también del gobierno socialista, y ahora esta legislatura, como procurador, todas las miradas están centradas en el Partido Popular. ¿Eso no le puede restar credibilidad política? Yo soy un profesional, yo hago mi trabajo. Yo la pasada legislatura era el portavoz del gobierno y defendía la acción del gobierno. Ese era mi trabajo, y yo procuro hacer mi trabajo bien. Y, oiga, llámeme, no voy a pecar de falsa modestia, creo que no lo hice mal, creo que no era un mal portavoz, entre otras cosas porque defendía la acción de todo el gobierno, no como esto que vemos ahora, que es un disparate en el cual hay unos señores que ponen un tuit a las 11:30 de la noche, anuncian unas medidas de los consejeros de Vox. A mí nadie me habrá oído en una rueda de prensa decir los consejeros de Ciudadanos vamos a hacer esto, y esto no lo hemos hecho nunca. Era el gobierno de Castilla y León y yo hacía mi trabajo, y ahora hago mi trabajo, y mi trabajo es el de ser un miembro de la oposición al gobierno. ¿Y es difícil ser oposición con un solo escaño en un grupo tan variopinto? Bueno, es difícil ser oposición con un solo escaño, pero he de decir que hacer oposición a este gobierno tampoco es tan complicado, porque la verdad es que los personajes lo ponen bastante fácil. Pero le voy a decir una cosa que me dijo el otro día un miembro del Partido Socialista después de una comisión. Me dijo, no fue exactamente esta palabra, pero se la pueden imaginar, me dice: eres igual de canalla en la oposición que lo eras de vicepresidente. Es que soy la misma persona. Lo que pasa es que hago mi trabajo donde estoy. Nacho. Señor Igea, las personas que están como usted en el foco público y que tienen un coste, evidentemente, la institución parlamentaria lo tiene, uno de los factores que debería, creo yo, presidir su actividad es el de la ejemplaridad, porque ustedes son pauta de comportamiento para los ciudadanos. ¿De verdad cree que el espectáculo que están ustedes dando, usted también y el resto de sus compañeros en Castilla y León en los últimos meses, en las redes sociales y en el ámbito parlamentario, corresponde a la ejemplaridad que se le supone a una dirigencia moderna? Usted es doctor en medicina, una persona preparada, gestionó dinero público en cuantías muy importantes. ¿De verdad es más importante hablar de que una persona le ha llamado imbécil que, en lugar de eso, las dificultades para acceder
con tu abuelo en una residencia pública, las subvenciones de Europa que no llegan, los problemas que tienen todos los días los ciudadanos para llegar a fin de mes. ¿Realmente esa ejemplaridad que se les pide a ustedes pasa por montar estas broncas? Es decir, Nacho, que en este momento tengo un déjà vu. Esto ya lo he vivido aquí en otro programa, ¿no? Es decir, es la segunda vez que me pasa, ¿no? Diga, tú llegas aquí y un señor te ha llamado imbécil y entonces el que tienes que dar explicaciones sobre la ejemplaridad eres tú. Oiga, pregúntaselo a él. Es que es lo mismo que cuando vienes aquí y te dicen, oiga, es que usted ha sacado un WhatsApp porque un tipo ha mentido diciendo que había convocado las elecciones por una cosa que era mentira. Y es que esto no es ejemplar. Oiga, no será ejemplar el que te llama imbécil. No, digo yo, porque igual vivimos en el mundo al revés. Oiga, ¿y qué tiene que hacer uno cuando le llaman imbécil? Y le llaman presunto delincuente en las Cortes. ¿Decir, vaya por Dios? No, pero lo que tiene que hacer, perdone, lo que tiene que hacer es lo que he hecho yo, recurrir al reglamento, primero al presidente de las Cortes que está presente y después al reglamento para que esa ejemplaridad se imponga. Porque si no conseguimos que se imponga esa ejemplaridad que usted demanda, y demanda bien, las cosas irán a más. Por tanto, oiga, yo lamento mucho que se esté hablando de esto, porque le insisto, yo en ese pleno hablaba de políticas de transparencia, de políticas económicas, de políticas sanitarias. De nada de eso se habla. Pero no se habla de nada de eso. Son los medios quienes deciden cuál es el tema y sobre todo porque hubo un señor, procurador y vicepresidente, que decidió insultarme en el pleno. Oiga, pregúntele a él. Usted ha sido diputado, ha sido vicepresidente portavoz del Gobierno y achaca, creo que con razón, al vicepresidente actual del Gobierno una condición puber de falta de experiencia. ¿De verdad usted, Igea, con la experiencia que tiene, se va a enredar en eso en lugar de enredarse en aquello que usted ha reclamado muchas veces que es relevante? Usted. Yo le he dicho que quiero hablar de otra cosa, pero el que me ha invitado a este programa, quienes están hablando en este programa de esto, son ustedes. Oiga, hablemos de sanidad, cambiemos el tema y nos ponemos a hablar de sanidad, de fiscalidad, de prestación de servicios. Si yo hablo de lo que ustedes quieran, pero hombre, si ustedes me traen aquí para hablar de esto, no se quejen de que se habla de esto, porque son ustedes quienes han decidido que este era el tema. Insisto, yo he entrado aquí y lo primero que les he dicho es, hombre, espero que se hable de otra cosa. No, yo le he preguntado por qué se enreda usted. Perdón, Nacho, lo que yo no voy a admitir es que sea yo quien ha hecho mal las cosas. No, quien ha hecho mal las cosas es quien ha insultado. Yo le pregunto por qué se enreda usted con un recién llegado a la política con poca experiencia. ¿Qué necesidad tiene usted, Igea, con el tiempo que lleva de enredarse en eso? No tengo ninguna necesidad. Insisto que es usted el que está enredando y volviendo al tema. Yo no tengo ninguna necesidad ni estoy enredado. Usted ha ido a los tribunales. Ha ido a los tribunales. Oiga, perdone, yo no sé lo que vale su honor. No lo sé. El mío sí. O sea, y a mí de ninguna manera, perdone. ¿Le va a gustar discutir el asunto en tribunales? No, ¿Se lo va a pasar bien? No me lo voy a pasar bien. No me lo pasé bien entonces, No me lo pasé bien entonces. No me lo pasé bien entonces mientras había una campaña de difamación muy intensa por parte de algunos medios también, interesados políticamente. No me lo pasé nada bien. No me lo pasé nada bien sentándome en un banquillo mientras la mitad de mi familia me decía, déjalo y que les den 2 duros. Pero yo defendí la democracia, la limpieza, la transparencia, el derecho a que hubiera un candidato dignamente elegido. Y precisamente por eso no voy a tolerar que eso se utilice para manchar mi nombre. Porque eso es un ejercicio de transparencia y de limpieza democrática. Y a usted le podrá parecer más o menos divertido. Pero le aseguro que a mí no me parece nada divertido. Porque el que estaba sentado en aquel banquillo era yo. Mientras muchos se dedicaban a difamar, a ver si conseguían retirar de la carrera a un candidato que era molesto. Y algunos muy cerca de aquí. Quiero que pregunte a Sonia Díaz. Sí, bueno, yo voy a rebajar un poco la tensión, voy a cambiar de tema. No hay tensión, Sonia. Le he preguntado y él no me ha contestado, porque yo le he preguntado respecto de la necesidad de que la dirigencia dé ejemplo. Y usted no me ha contestado a mi pregunta. ¿Pero cuál es el ejemplo, señor? El ejemplo de que el ejemplo es que se cumpla el reglamento. Se dejen de discutir todo el día en Twitter, todo el día en las Cortes y que se dediquen exactamente a trabajar, que es para lo que nos cuestan 30 millones de euros al año las Cortes. Yo me dedico a trabajar, llevo mis proposiciones, mis preguntas, mis solicitudes de documentación, hago mi trabajo, pero quien tiene que dar ejemplo es quien no lo ha dado. Y la manera de que eso no suceda es que se sancione al que lo hace mal. Porque el otro
no es la Es manera. verdad, señor Igea, que esto se puede alargar mucho o estirar mucho el chicle porque es un acto de conciliación, lleva un mes, luego sentencia, luego las Cortes. Oiga, eso no está Yo le en mi pregunto, mano. ¿cuál va a ser su papel? Si lo que dice Nacho, no entrar al juego constante en Twitter, etcétera, apartarse un poco y solo salir cuando haya noticia, o, no quiero decir enredando, pero seguir hablando constantemente de este asunto. Yo no estoy hablando de este asunto. Yo he hecho lo que tengo que hacer, que es presentar un acto de conciliación. Y cuando sea el acto de conciliación, pues veremos si la gente quiere conciliar o no. Cuando quieran conciliar o no, yo ejerceré mi derecho. Pero lo que no me pueden pedir a mí es que yo no ejerza mi derecho. ¿Pero en qué democracia estamos? O sea, es que No, yo creo nosotros, que nadie le ha dicho que no ejerza su derecho. nuestro Nadie le ha honor dicho no eso. vale nada, ¿no? Nadie le ha dicho eso. O sea, nosotros no tenemos derecho al honor, ni al buen nombre, ni a nada. Nosotros podemos ser insultados, Es un romántico, vilipendiados. Igea, es usted un romántico a la vieja usanza. Es una, Bueno, le gusta mucho lo majestático. Y en realidad, la gente en el día a día, los problemas cotidianos no son los que usted tiene Por con el supuesto vicepresidente. que no son. Y es en lo Por que se supuesto tienen que que no son. centrar. Pues vamos Porque a preguntarle por los problemas cotidianos. Claro, vamos mal de tiempo. Son ustedes Si no, los que están si no sacando el tema. estamos, y termino con esto ya, José, estamos en el 50% de abstención que ha habido en Italia, en el sur de la bota. Están consiguiendo que la figura del político que usted dignamente ha ejercido, porque usted, siendo un profesional que se podía ganar la vida haciendo colonoscopias, se ha metido en este lío, están consiguiendo que el político sea un tipo denostado, porque están todo el día discutiendo, no hay más que ver sus redes sociales. Es una cosa espectacular. Entonces, yo que les llamo al orden y les digo, por favor, trabajen y discutan menos, que la gente está suficientemente agobiada con los euríbores y con los créditos y con los precios como para tener que soportar un espectáculo constante en las Cortes, que es todo el día jaleo y todo el día lío. Bueno, no es Ya mal termino. consejo el que le da a Nacho. Vamos a escuchar a Sonia. Majo, que es que Me parece vamos bien. un poco Voy a decirle mal que de el tiempo. primer proyecto de ley que se ha aprobado en esta legislatura lo he presentado yo, su tramitación, que es la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida. El primero. Ese es el tema. Eso va a la raíz del asunto de los ciudadanos, a sus derechos más importantes, Ese al es el final de tema. su vida, a sus derechos al final de su vida. Y eso no lo ha hecho el Gobierno, lo ha hecho el único portavoz de Ciudadanos. Fíjese si estamos nosotros a las cosas. Señor Igea, vamos mal de tiempo. Sonia, muy breve, Sí, por sí, favor. no, muy breve. Yo solo quería recordar que el pacto de gobierno de Ciudadanos y PP se rompió precisamente por la negociación de los presupuestos de 2022. Estamos ahora en la negociación de los presupuestos de 2023 y ya el vicepresidente García Gallardo ha advertido de que estos presupuestos cambian el rumbo o a ver qué pasa, si se aprueban los presupuestos o no. Y además ha dicho que es un termómetro para ver un poco, evaluar el pacto de gobierno. Usted, que conoce los entresijos de esta negociación presupuestaria en un gobierno de coalición, ¿cree que tendremos presupuestos por fin en 2023? Yo creo que no va a haber presupuestos. Esa es mi apuesta. Mi apuesta es que no va a haber presupuestos porque los socios de la coalición están como estaban antes el Partido Popular y ahora están los dos en las elecciones. Están en su estrategia electoral. Y para su estrategia electoral, tal y como se están moviendo las cosas, no es bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que Feijóo va a querer soltar lastre a gran velocidad porque esto le está deteriorando a gran velocidad y se encamina a unas elecciones autonómicas en las cuales, si fuera sensato, y yo le tengo por un hombre sensato, se soltaría de este lastre antes de llegar. Y para eso necesita una buena excusa. Y una buena excusa es no tengo presupuestos. Guillermo. Yo no voy a volver al tema del Parlamento Autonómico porque creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa que es inaceptable que cualquier procurador en las Cortes de Castilla y León insulte a otro. Y claro que usted tiene su derecho a defender su honor en los tribunales y como considere aceptable. Pero estoy de acuerdo con Ignacio en que llevamos 3 legislaturas donde el nivel del debate político cada vez se ha depauperado más. Y creo que en eso sí han sido todos culpables de ir rebajándolo a través de redes sociales y a través de intervenciones cada vez más broncas y más abruptas. Ahora, lo del otro día ya es la cima de la sinvergonzonería. Yo quiero preguntarle, ya que quería usted hablar de política, decía el otro día, si no me equivoco, en Burgos, que el pacto que hay allí entre PSOE y Ciudadanos podía ser extrapolable, y usted lo miraba con buenos ojos, para Castilla y León. Yo le pregunto, ¿con qué partido socialista? ¿Con el de Pedro Sánchez? ¿Con el que se ha dedicado a hacerle favores a los nacionalistas, a los que su partido se ha encargado de combatir en Cataluña durante años, siendo una de las pocas garantías para los derechos y las libertades de los españoles que querían seguir siendo españoles en Cataluña? Con el de Daniel de la Rosa, que se dedica a cuidar de su ciudad, a poner proyectos innovadores, No, pregunta, oiga, mire, Castilla y León sería qué? con el de Luis Tudanca. Bueno, pues sería con quien llegase a un acuerdo programático para cambiar esta comunidad. Esta comunidad lleva 35 años instalada en una política
conservadora, sin objetivo, sin proyecto para la comunidad, que lo que está haciendo es separar cada vez más la comunidad de la media nacional. Y son datos. Está incluyendo también los 2 años en los que usted estuvo en el gobierno, 35 años. Yo 35 años, nosotros intentamos cambiar las cosas en 2 años, oiga, póngame la parte alícuota si quiere, ¿verdad? Pero nosotros intentamos cambiar las cosas. Usted dice, si nos ocupábamos de las cosas importantes, mire todos los proyectos de ley que quedaron colgados, porque nosotros sí teníamos proyecto de renovación. Pero le agradecería que me deje contestar. Bueno, también puedo preguntar yo, señor Igea. Sí, bueno... Son preguntas que se matizan, que se repreguntan, no pasa nada, esto es un debate. El proyecto que ha llevado a esta comunidad a donde está es el proyecto del Partido Popular. El Partido Popular tuvo una oportunidad con nosotros de regenerarse y cambiar, y no quiso. Oiga, ¿con quién quiere que vuelva a gobernar? ¿Con el señor Mañueco? ¿De verdad me está diciendo eso? ¿Usted cree que hay algún ciudadano en esta comunidad que entendería semejante desatino? Usted no me estará diciendo de verdad, oiga, tendrá usted que pactar con Mañueco, porque eso, en fin, no creo que se lo compre nadie. ¿Por qué? Porque el señor Mañueco desperdició su oportunidad. El Partido Popular desperdició su oportunidad. Y esta comunidad es cada vez más pobre, cada vez menos gente, cada vez más conservadora, cada vez más alejada de la media de Europa y de la media de nuestro país. Y esta comunidad tiene que cambiar, tiene que cambiar. Necesita esperanza, necesita políticas, y necesita políticas diferentes. Y el Partido Popular no se las ha querido dar, las tuvo en la mano, Y pensó que era mucho más importante, bueno, pues el ego, intentar una absoluta, en fin, no sé muy bien qué se le pasó por la cabeza en ese momento al señor Mañueco. Por tanto, claro que hay que cambiar. Y con Mañueco y el Partido Popular no es posible. Y con lo otro hay que intentar. Pues estaremos muy pendientes si hay algún tipo de negociación entre usted y Luis Tudanca, sobre todo de cara a esas elecciones municipales. Gracias, Francisco Igea, por estar aquí en Cuestión de Prioridades.